El objetivo de esta cápsula es explicar la mecánica de las preguntas de Data Sufficiency del examen del GMAT. No te preocupes tanto por los conceptos matemáticos que vamos a presentar, esos los vamos a ir repasando a lo largo del curso, sino enfócate en entender el formato de las preguntas de Data Sufficiency y la estrategia para resolverlos. La sección cuantitativa del GMAT evalúa tu habilidad de entender, interpretar, analizar y evaluar información cuantitativa, de resolver problemas utilizando modelos matemáticos y de aplicar conceptos matemáticos básicos de aritmética, álgebra, geometría, probabilidad y estadística, entre otros. Interpretar datos y problemas que describen escenarios de la vida real. En la sección cuantitativa del GMAT no vas a tener acceso a una calculadora. La sección cuantitativa del GMAT tiene dos tipos de preguntas: Problem Solving Questions y Data Sufficiency Questions. Y estos dos tipos de preguntas están intercalados dentro de la sección cuantitativa. Es adaptativo. Esto significa que no puedes saltarte preguntas y no puedes regresar a cambiar tus respuestas. Y es contrarreloj. En promedio son 2 minutos por pregunta. Uno de las cosas que va a resultar de esto es que cuando te topes con una pregunta que no puedas contestar, como no te puedes saltar preguntas, vas a tener que eliminar el mayor número de respuestas y adivinar. El GMAT tiene 31 preguntas cuantitativas, de las cuales aproximadamente la mitad son de suficiencia de datos. Para las preguntas de Data Sufficiency, no es necesario calcular la solución matemática para responder a la pregunta. Cada problema de Data Sufficiency te va a presentar una pregunta y 2 declaraciones. El objetivo es determinar cuál de las 2 declaraciones te proporciona suficiente información para responder la pregunta. Y la clave es no hacer suposiciones cuando contestes preguntas de Data Sufficiency. Como estamos acostumbrados a que los problemas de matemáticas tengan solución, si las declaraciones de Data Sufficiency les falta información, es muy fácil caer en la tentación de, entre comillas, deducir, o mejor dicho, inventar datos que en realidad no te están dando. Por ejemplo, si un problema de Data Sufficiency te presenta una figura de 4 lados, no debes asumir que es un cuadrado a menos que la información que te dan te lo esté confirmando. Incluso si con asumir que se trata de un cuadrado pudieras resolver la pregunta, no puedes asumir nada. Entonces, solo utiliza la información proporcionada y no hagas suposiciones no justificadas. Hay que tener mucho cuidado con esto de hacer suposiciones de información que en realidad no te están dando. Pero en sí, ¿qué es Data Sufficiency? ¿De qué se trata esta pregunta? ¿Cuál es la mecánica? Acuérdate que el GMAT no es un examen de matemáticas. Su objetivo es evaluar tus habilidades de razonamiento ejecutivo, es decir, lo bien que tomas decisiones y estableces prioridades cuando te enfrentas a demasiada información que hay que analizar en muy poco tiempo. Las preguntas de Data Sufficiency evalúan tu capacidad de analizar un conjunto de datos y de averiguar qué piezas son necesarias para hacer el trabajo. Más o menos es a lo que te enfrentarías si tu jefe, imagínate que te da un montón de files y te pregunta: nuestro cliente quiere saber si puede subir el precio de su producto. ¿Puedes responder a la pregunta con esta información? ¿Tienes suficiente información? El objetivo no es que tú digas si debe subir el precio o no debe subir el precio. El objetivo es decir cuándo tienes suficiente información o cuándo te falta información para contestar a la pregunta. ¿Cuál es el formato? Primero te van a dar una pregunta y aquí voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos años tiene Julie? Después te van a dar 2 declaraciones, tales como la declaración 1 es Julie es 4 años mayor que Sam y la declaración 2, Sam tendrá 11 años en 5 años. La tarea es determinar qué información es suficiente para responder a la pregunta. La primera declaración por sí sola no te ayuda a resolver el problema, porque no nos dice qué edad tiene Sam. Nos dice la relación entre Julie y Sam, pero no nos dice la edad de Sam como para poder calcular cuántos años tiene Julie. La segunda declaración por sí sola tampoco ayuda, ya que no nos dice nada acerca de la edad de Julie. Pero si consideras las dos al mismo tiempo, entonces sí podrías determinar cuántos años tiene el Julie. En este caso, Julie tiene 10 años, pero no es necesario llegar a esa respuesta numérica. Tú lo único que necesitas es decir cuándo tienes suficiente información.
En este caso tienes suficiente información cuando utilizas las dos declaraciones juntas, pero utilizando cualquier declaración por separado no te da suficiente información para contestar a la pregunta. Las opciones de respuesta de las preguntas de Data Sufficiency siempre son las mismas. Hay que comprenderlas desde ahorita para ahorrar tiempo en el examen. La primera opción de respuesta, la opción A, es que la declaración 1 por sí sola es suficiente, pero la declaración 2 por sí sola no es suficiente para responder a la pregunta. La opción B es que la declaración 2 por sí sola es suficiente, pero la declaración 1 por sí sola no es suficiente para responder a la pregunta. La opción C es que ambas declaraciones, la 1 y la 2 juntas, son suficientes para responder la pregunta, pero ninguna declaración por separado es suficiente. La D es que cada declaración por separado es suficiente para responder la pregunta. Y la E, que ambas declaraciones, la 1 y la 2 juntas, no son suficientes para responder la pregunta y se necesita más información. Como puedes ver, es posible que una sola de las dos declaraciones te dé suficiente información para responder la pregunta, que con las dos declaraciones juntas puedas resolver el problema, que ambas declaraciones y por separado te den toda la información que necesitas o que ni siquiera juntas te proporcionen los datos suficientes. Y eso es lo que tú tienes que decidir. En el ejemplo de Julie, la tercera opción es la correcta, porque quedamos que necesito las dos declaraciones juntas para poder resolver a la pregunta y que ninguna de las declaraciones por separado me es suficiente. No tengo que llegar a la respuesta numérica, solo tengo que decir cuándo tengo suficiente información. La forma en que voy a ir llegando a la respuesta correcta es voy a ir eliminando respuestas. Voy a analizar la declaración número 1 y me voy a preguntar, ¿es suficiente para responder la pregunta? Si sí es suficiente la declaración 1, entonces voy a ver la declaración 2 y me voy a preguntar, ¿es suficiente para responder la pregunta? Y aquí, ojo, me pregunto si la declaración 2 es suficiente ignorando la declaración 1, como si nunca hubiera leído la primera declaración. Si sí es suficiente la declaración 2 y sí fue suficiente la declaración 1, la respuesta correcta es D. Si la declaración 2 no es suficiente, pero la declaración 1 sí fue suficiente, la respuesta correcta es A. Si la declaración 1 no fue suficiente, voy a ver la declaración 2. Si la declaración 2 sí fue suficiente, pero la 1 no, la respuesta correcta es B. Si la declaración 2 no es suficiente, entonces voy a tener que considerar la 1 y la 2 juntas para ver si son suficientes. Si la 1 y la 2 juntas son suficientes, la respuesta correcta es C. O la otra opción es que si 1 y 2 juntas no son suficientes, la respuesta correcta es E, que statement 1 and 2 together are not sufficient to answer the question asked, and additional data specific to the problem are needed. Hay dos tipos de preguntas en general, o dos grandes categorías en las que se dividen las preguntas de Data Sufficiency. Preguntas de valor y preguntas de sí y no. En el ejemplo de Julie, esta es una pregunta de valor porque nos piden encontrar un valor específico, nos piden la edad de Julie. En las preguntas de valor de Data Sufficiency, si podemos encontrar un único valor específico, entonces esa información sí es suficiente para responder a la pregunta. Pero si una declaración me da múltiples resultados o no me da ningún resultado, entonces la declaración no es suficiente para resolver el problema. Un tipo de pregunta de sí o no, en lugar de que nos preguntaran la edad de Julie, si nos preguntaran si Julie tiene 13 años. En este caso, estoy buscando un sí o un no definitivo. Si las declaraciones que acompañan a la pregunta me llevan a determinar que Julie tiene 20 años, pues la respuesta que estoy buscando es no, Julie no tiene 13 años. ¿Esta información es suficiente? Sí. Aunque la respuesta fue que no tiene 13 años, esa información es suficiente. Y con esa información resolví el problema. Desde el punto de suficiencia de datos, sí resolví el problema. Entonces, en las preguntas de Data Sufficiency de tipo sí-no, la información es suficiente si me permite llegar a una respuesta única y definitiva, a un sí o a un no definitivo. ¿Cuál va a ser la estrategia? La estrategia es, leo la pregunta principal, no leo las declaraciones, nada más leo la pregunta principal y voy a notar si se trata de una pregunta de valor o de una de sí-no, para saber
¿Qué me están pidiendo? ¿Necesito llegar a un valor específico o nada más necesito poder contestar un sí o un no definitivo? Y voy a tomar notas de números, fórmulas, ecuaciones, datos importantes que me estén dando en la pregunta principal. A veces no es solo la pregunta, sino también me dan algunas indicaciones extra. Después voy a echarle un vistazo rápido a las dos declaraciones para anotar el formato en el que me están presentando la información. Si son matemáticas, si son problemas de palabras, si son operaciones, si son números, variables, porcentajes, fracciones. Antes de analizarlas, quiero familiarizarme con qué es lo que contienen esas dos declaraciones y si se ve complicada o sencilla de analizar. El default va a ser analizo primero la declaración 1 y luego la declaración 2, pero podría ser que la declaración 2 fuera la más sencilla o fuera muy fácil de analizar y puedo empezar al revés. En este paso todavía no haces nada con esta información. Regresa a la pregunta principal y analízala para asegurar que comprendes exactamente qué te piden. Ya lo hemos visto esto durante el curso. Es muy fácil caer en la tentación de leer rápido la pregunta y quererme meter a hacer las matemáticas, porque pienso voy contra reloj, entonces necesito aprovechar el tiempo. Sin embargo, esto es una trampa que conocen los diseñadores del examen. El que no leemos las instrucciones correctamente o no las analizamos. Tiempo bien invertido es estar seguro de que entiendo la pregunta, qué me están pidiendo, porque a partir de eso podría encontrar un método más rápido. Acuérdate, no es un examen de contenido, es un examen de razonamiento. Y si no entiendes perfectamente qué te preguntan, va a estar difícil que la razones correctamente. Ahora sí, analiza la declaración 1 y determina si la información que contiene es suficiente para responder la pregunta. Y anotas tu conclusión. Luego analizas la declaración 2 ignorando la declaración 1 y determinas si la información que contiene es suficiente para responder a la pregunta y anotas tu conclusión. Y aquí es muy importante, cuando tú analizas la declaración 2, la tienes que analizar como si no hubieras leído, como si no supieras qué contiene la declaración 1. Ahora sí, hay que revisar lo que anotaste respecto a cada declaración. Si anotaste sí para ambas declaraciones, o sea que cada una es suficiente por separado, la respuesta es D, que each statement alone is sufficient to answer the question asked. Si anotaste sí para uno y no para dos, la respuesta es A, que statement 1 alone is sufficient, but statement 2 alone is not sufficient to answer the question asked. Si anotaste no para uno y sí para dos, eliges B. Statement 2 alone is sufficient, but statement 1 alone is not sufficient to answer the question asked. Si anotaste no para ambas declaraciones, entonces vas al siguiente paso. Solamente cuando anotas no para ambas declaraciones, evalúas las dos declaraciones juntas para determinar si la información proporcionada en ambas es suficiente para responder a la pregunta. Si la respuesta es sí, que juntas te dan la respuesta, la opción correcta es la C. Both statements 1 and 2 together are sufficient to answer the question asked, but neither statement alone is sufficient. Si la respuesta es no, que ni juntas obtienen la respuesta a la pregunta, la respuesta correcta es E. Una estrategia alternativa es, te sale una pregunta en el formato de Data Sufficiency, en tu papel de borrador anotas lo siguiente. En una fila AD y en la siguiente BCE. Vas a evaluar la declaración 1. Si 1 es suficiente, tachas la segunda fila, tachas BCE, porque las únicas opciones posibles son A y D. Cuando 1 es suficiente, las únicas opciones posibles de respuesta son A y D. Si 1 no es suficiente, tachas la primera fila, tachas AD, porque las únicas opciones posibles son BCE. Es una forma de ir eliminando opciones de respuesta para que no vayas a escoger la equivocada. Ahora evalúas la declaración 2. Acuérdate de ignorar la 1 y evaluar únicamente la declaración 2. Si 1 sí fue suficiente y solo te queda AD y 2 también es suficiente, la respuesta correcta es D. Si 1 sí fue suficiente y solo te queda AD y 2 no es suficiente, la respuesta correcta es A.
Si la 1 no fue suficiente y entonces tachaste la línea de AD y solo te queda como opción de respuesta BCE y 2 sí es suficiente, la respuesta correcta es B. Si la 1 no fue suficiente y otra vez solo te queda BCE y 2 no es suficiente, tacha B y entonces evalúas la declaración 1 y la declaración 2 juntas. Acuérdate, solo las evalúas juntas cuando la 1 y la 2 no fueron suficientes por separado. Y evalúas las dos declaraciones juntas. Si la 1 y la 2 juntas sí son suficientes, la respuesta correcta es C. Si la 1 y la 2 juntas no son suficientes, la respuesta correcta es E. Todas las preguntas de Data Sufficiency, sean de valor o de sí o no, tienen esto en común. Una respuesta definitiva y sin ambigüedades es suficiente para responder a la pregunta. Por ejemplo, la respuesta siempre y en todos los casos es 3, o siempre y en todos los casos es no, o siempre y en todos los casos obtengo esta única respuesta. Una respuesta ambigua no es suficiente. Si la declaración lo que te da es un resultado a la pregunta de a veces es 3 y a veces es 33, o a veces es sí y a veces es no, o depende, esto significa que no es suficiente. Vamos a hacer unos ejercicios de Data Sufficiency para ir practicando esta mecánica de ir evaluando las declaraciones y algunas de las trampas más comunes. El primer ejercicio es este. Ponle pausa al video y llega una respuesta. Muy bien, vamos a practicar la forma de analizar este tipo de preguntas. Esta es una pregunta de valor porque me piden encontrar un valor único. ¿Cuántos estudiantes hombres hay en el curso? Voy a analizar la pregunta. Entonces me dicen que 36% de los estudiantes de un curso son mujeres y la pregunta es ¿cuántos estudiantes son hombres? Entonces, si 36% de los estudiantes son mujeres, el 64% son hombres. Estoy buscando el número exacto de estudiantes hombres. Voy a analizar la declaración 1. The course has 250 students. Si 64% del curso son hombres, con eso llegaría al número de estudiantes hombres. La declaración es suficiente. Como la declaración 1 es suficiente, voy a tachar las opciones B, C, E, porque cuando la declaración 1 es suficiente, las únicas posibles respuestas son la A y la D. Si me dicen que el curso tiene 90 estudiantes mujeres, eso significa que el 36% es igual a 90 estudiantes. Y a partir de esto, yo podría determinar el número exacto de estudiantes hombres. Busco el 64%, sabiendo que el 36% son 90. La declaración 2 es suficiente para responder a la pregunta. Cuando la 1 es suficiente y la 2 es suficiente, es decir, que cada declaración por separado es suficiente para responder a la pregunta, la respuesta correcta es la opción D. Vamos a ver otro ejercicio y hacemos la misma mecánica. Vamos a evaluar la pregunta. Para que una declaración sea suficiente, lo que necesito es obtener un sí o un no definitivo. Necesito determinar si x es mayor que 7. Voy a analizar la declaración 1. Es una ecuación cuadrática. ¿Qué significa cuando tengo una ecuación cuadrática? Que puede haber dos valores para x. La factorización de esa ecuación cuadrática obtendría que es x menos 7 por x más 4 es igual a 0 y por lo tanto x es igual a 7. Cuando x es igual a 7, x no es mayor que 7. La respuesta a la pregunta es no. Y cuando x es igual a menos 4, x no es mayor que 7. En ambos casos obtengo un no definitivo. Por lo tanto, la declaración 1 es suficiente. Voy a analizar ahora la declaración 2. Tengo una ecuación lineal, es decir, un solo valor para x. No necesito hacer las matemáticas, tengo suficiente información para resolver la pregunta. Voy a revisar lo que anoté. Tanto la 1 como la 2 son suficientes. Cada declaración por separado es suficiente para responder a la pregunta y la respuesta es la opción D. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Pausa el video. Cuando estés listo, vuelve a ponerle play. Muy bien, vamos a poner nuestras opciones de respuesta para ir eliminando.
Para que una declaración sea suficiente, necesita darme un valor único para Z. Voy a analizar la pregunta. Necesito determinar el valor de Z. No me dan información fuera de las declaraciones. Voy a analizar la declaración 1. Si Z está entre 2 y 4, Z podría ser igual a 3, pero también podría ser igual a 2.000001 o a 3.99999. Es decir, en ninguna parte me están diciendo que Z tiene que ser un entero. Como no están descartando a los decimales, yo tengo que considerar todas las posibilidades. Cuando hay varios valores posibles, cuando yo estoy buscando un valor único, la declaración 1 es insuficiente. Ahora voy a analizar la declaración 2. Si z al cuadrado es igual a 9, z podría ser menos 3 o 3 positivo, porque menos 3 por menos 3 es igual a 9 y 3 por 3 es igual a 9. La declaración 2 es insuficiente porque no me da un valor único, me da dos valores para z. Voy a analizar ahora las declaraciones 1 y 2 juntas. La 1 lo que me dice es que z es positivo y la 2 lo que me dice es que z es un entero. Cuando las combino, tengo suficiente información. El valor único es 3. Ambas declaraciones, la 1 y la 2 juntas, son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna declaración por separado es suficiente. Y la respuesta correcta es C. Entonces vamos al siguiente ejercicio. Ponle pausa al video, ya que estés listo, vemos la explicación. Voy a poner mis opciones de respuesta. Es una pregunta de sí o no, porque para que una declaración sea suficiente necesito un sí o un no definitivo. Voy a analizar la pregunta. Necesito determinar si n más 1 es non y la única información extra que me dan es que n es un entero. Voy a analizar la declaración 1. Si n más 2 es un entero par, n tiene que ser entero par. Por lo tanto, si n es entero par, n más 1 es entero non. Y acuérdate, para esto de las propiedades de los números, lo importante es saber que son reglas que aplican para todos los números. Por ende, tú puedes aplicar el caso más sencillo para poder revisar si estas declaraciones son verdad o no. Ahora voy a analizar la declaración 2. Si n menos 1 es entero non, n tiene que ser entero par. Por lo tanto, n más 1 es un entero non. La declaración 2 es suficiente. Voy a revisar lo que anoté. Si la 1 es suficiente y la 2 también es suficiente, cada declaración por separado es suficiente para responder a la pregunta. La respuesta correcta es D. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Ponle pausa, trabaja en el problema, llega a una respuesta y cuando estés listo, vuelve a ponerle play al video para que veamos la explicación. Ok, voy a poner mis opciones de respuesta para poder ir eliminando. Voy a evaluar la pregunta. Estoy buscando un valor único. Mi incógnita es cuánto dinero recolectó Ann. Ann más Lisa recolectaron $1000. Si supiera cuánto recolectó Lisa, podría determinar cuánto recolectó Ann. Si Lisa recolectó 4/7 del dinero que Ann recolectó, lo que Lisa recolectó es igual a 4/7 de A, podría sustituir y tendría esta ecuación, una ecuación lineal con una sola incógnita. Con eso sé que la declaración 1 es suficiente. Ahora voy a analizar la declaración 2. Me están diciendo que Lisa recolectó el 6% del total del dinero que se recolectó para la organización, pero no sé cuál es ese total. Y como no lo conozco, no puedo calcular cuánto recolectó Lisa y por lo tanto no puedo calcular cuánto recolectó Ann. Esta información es insuficiente. La declaración 1 es suficiente, la declaración 2 es insuficiente y la respuesta correcta es la opción A. Vamos a ver otro ejercicio.
Muy bien. Necesito determinar el valor de x. La única información que me dan es que x es un entero de 2 dígitos. La declaración 1 me dice que la suma de los 2 dígitos de x es igual a 5. Números de 2 dígitos cuya suma sea igual a 5 son los siguientes: 14, 23, 32, 41 y 50. Esa declaración no me está dando un valor único, por lo tanto es insuficiente. Ahora voy a analizar la declaración 2. X es divisible entre 5 y números divisibles por 5 deben terminar en 0 o en 5. Números de 2 dígitos divisibles por 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y así me voy hasta el 95. Esto significa que esa declaración es insuficiente porque no me está dando un valor único. Cuando ambas son insuficientes, voy a analizarlas juntas. La 1 reduce las posibilidades a 14, 23, 32, 41 y 50. Y la declaración 2 reduce todavía más las posibilidades. De estos números de 2 dígitos cuya suma es 5, solo 50 es divisible por 5. Con las dos declaraciones juntas llego a un número único, por lo tanto las dos juntas son suficientes. Y la respuesta correcta es C. Algunos tips sobre estas preguntas de data sufficiency. No evalúes si ambas declaraciones juntas pueden resolver la pregunta a menos que hayas determinado que ninguna es suficiente por sí sola. La única vez que consideras 1 y 2 juntas es cuando anotaste no para ambas declaraciones. La clave es ser muy ordenado a la hora de estar evaluando cada una de las declaraciones para llegar a la respuesta correcta. No gastes tiempo calculando la respuesta numérica a menos que sea necesario. Tu misión en las preguntas de data sufficiency nada más es decir cuándo tienes suficiente información. Muy bien, pues eso es todo por esta clase. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.